La cuenta que ves en pantalla ha estado subiendo videos sobre la extraña actividad que ocurre en su casa, pues últimamente parece que algo ha estado dejando en claro que no le gusta que ellos estén allí. Diversos golpes y sonidos pueden escucharse en la casa, a pesar de que no hay nadie más en ella. Incluso puede verse el scooter moverse inesperadamente por sí solo, pero para mala suerte de este hombre, las cosas solo irían empeorando. El caballito de madera se balancea por sí solo, pero a pesar de ir a revisar a la habitación, el hombre se percata de que no había nadie ni nada que pudiera ocasionar este movimiento, y justo cuando estaba por irse, las luces empiezan a parpadear caprichosamente, y durante otro día, parece que su gato notó incluso que algo no andaba bien en la casa. ¡Ey! ¡Ey! Se observa cómo el gato actúa de manera extraña, observando fijamente a algo, pero nuevamente no hay nada ni nadie. Hasta el momento, el dueño no encontró explicación alguna para lo ocurrido. Si deseas ver más sobre este caso, puedes visitar su perfil en la página de TikTok. De todos modos, quedan las preguntas. ¿Podrá ser auténtico toda esta actividad paranormal? ¿Qué harías tú en el lugar de él? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de la cuenta de TikTok, Starluch, publica diverso contenido que no tiene nada que ver con lo paranormal, pero una noche, cuando se encontraba en compañía de sus amigos, vivió una experiencia escalofriante, pues como él explica, escucharon que algo o alguien había entrado a su casa, momento en el cual decidieron pedir ayuda a la policía local, pero en un acto de valentía decidieron ir a revisar, y esto fue lo que pasó.
fuerte sonido aterra a los jóvenes, quienes corren de vuelta a la habitación, ya que no sabían exactamente a qué se estaban enfrentando. Pero lo que no vieron en primera instancia fue notado por uno de sus amigos que vio el video luego. Atentos. Se ve lo que parece ser el rostro de alguien oculto detrás de unas barandas. El grupo de chicos, una vez llegada la policía, explicó todo el suceso. Sin embargo, no encontraron a nadie más en la casa. Entonces, ¿qué o quién era esta persona? ¿Podrá ser acaso esta alguna manifestación paranormal? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla publicó una serie de videos hace ya un buen tiempo, cuando se encontraba grabando unos muñecos perturbadoramente realistas en la casa, sin saber que estaría a punto de captar algo escalofriante. That? Oh my god. No, but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real hair? Oh my god. And look. Ugh, another one. Oh my gosh. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever seen. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Okay, wait for it because it was literally just happening a second ago. Max? Better not be out of bed. Okay, I think I'm just gonna get him and go because it's really freaking me out. Max! Max! Mientras la mujer se encontraba jugando con los muñecos, los cuales están colocados en una posición extraña contra la pared, se puede ver en el reflejo del espejo lo que parece ser a uno de estos mismos muñecos moviéndose por sí solo. Además, la luz se apaga y prende en repetidas ocasiones. Incluso una pequeña figura pasa rápidamente junto al sofá. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de algo paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Slamurim, sube diverso contenido relacionado a lo paranormal, pero sobre todo lo que ha estado ocurriendo en su casa, ya que hasta el momento no encuentra explicación ni el origen de todo esto. Atentos. Listen. If you're in here, you need to sound off now. Ow, yo.
Cuando se encontraba revisando su casa por algún ruido extraño que llamó su atención, el caballito de madera se encuentra meciéndose por sí solo, a pesar de que no hay ninguna corriente de aire que lo ocasione. Además se escuchan unos fuertes golpes de lo que parece ser la puerta del ático. Pero para su mala suerte, esto seguiría ocurriendo. We're gonna go ahead and head outside, but first I got... Yo. What? I don't even know if that... I think I'm fucking losing my damn mind right now. Extraños sonidos se escuchan por toda la casa. La constante actividad claramente está afectándolo mentalmente. Sin embargo, no se supo mucho más del caso. ¿Y tú, crees que alguna entidad sea la responsable de toda esta actividad? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, vemos a una pareja que desde el año 2020 ha estado siendo testigo de eventos extraños en su casa. Los padres al comienzo descartaron que esto se trataría de algo paranormal. Sin embargo, todo se complicaría cuando esto empezó a afectar a sus dos hijas. Vemos que en varias ocasiones la actividad se manifiesta mientras duermen, pero en otro video junto al pasillo de la casa se capta algo inquietante. Se puede ver a algo o alguien que se asoma desde la oscuridad del pasillo, y aunque esto no parezca nada extraño, cabe recalcar que en aquel momento no había nadie en la casa, pero todo ello estaba lejos de acabar. Oh my god, oh my god, oh my god! Okay. Oh my god! I'm not crazy. Cuando la esposa se encontraba sola en casa, cansada de lo que está ocurriendo últimamente, trata de captar por su cuenta alguna evidencia para poder compartirlo con la gente que no cree lo que está ocurriendo allí. Así que, al tratar de interactuar con ello, recibe una clara y aterradora respuesta, por lo que decidieron colocar una cámara de seguridad en el baño, y esto fue lo que captaron durante otro día. Atentos. Mom! Where
Las cámaras de seguridad de la casa captan en distintas ocasiones cómo se mueven las cosas por sí solas. La familia aterrada nunca puede encontrar alguna explicación lógica a todo esto. Y lamentablemente no se ha vuelto a saber nada más sobre este caso desde el último video subido. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que un espíritu se encuentra acechando este lugar? ¿Qué harías tú en el lugar de ellos? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla recientemente ha publicado diversos videos documentando la extraña actividad que ocurre en su propiedad, donde se dice que todo empezó desde que el hijo encontró un maletín con un muñeco espeluznante, el cual decidió llevarlo a casa. Y parece que esto no sería para nada una buena idea. Atentos. Okay, so it's this morning at 12 a.m., 12:06, and then an hour later, nothing. And then you go a little bit further. Then at 2:06, it opens up by its fucking self. Vemos que el maletín se abre por sí solo y la cabeza del muñeco sobresale de manera escalofriante, pero lo más extraño es que el muñeco se encontraba en una posición totalmente diferente a la que fue encontrado. He's normally facing this way. This is the way that he's been facing. And then we found him facing this way. So I'm gonna put him back the way he was. He's been out in the rain, so Y luego, durante otra noche, cuando todos se encontraban descansando, la cámara de seguridad de una de las habitaciones captó esto. Vemos cómo el maletín gira por sí solo, además de que la puerta se cierra. Todo esto parece indicar que el muñeco trae consigo alguna entidad adherida, la cual parece habitar ahora la casa. ¿Y tú, qué crees que debería hacer la familia? ¿Habrá quedado finalmente la entidad adherida a esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de YouTube que ves en pantalla, luego de mucho tiempo, ha vuelto a publicar un video donde nos muestra que la actividad continúa ocurriendo en su casa. Atentos. See that man making those damn noises again? Welcome to my life. Hello? Switch it right there. Hello? Hello? Shit. Could have swore I seen somebody walking in there. The light switch is right here. I'm coming in. I swore I saw somebody in there. Se escuchan fuertes golpes provenientes del piso superior, incluso se captan voces incorpóreas
y luego de subir las escaleras se puede ver que la puerta se cierra por sí sola. Además, se ve una sombra que pasa debajo de esta misma puerta, pero cuando se acercó a revisar, no había nadie. Parece que de alguna manera la pesadilla paranormal continúa ocurriendo en esta propiedad. Puede visitar su canal y estar al tanto de más contenido. De todos modos, la pregunta sería, ¿qué clase de entidad crees que aceche este lugar? ¿Acaso podrá ser alguna entidad maligna? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.